993-6579. Todo tipo de trabajo de herrería lo puede canalizar a través de taller de soldadura, rescate industrial. De igual manera, bufete jurídico, doctor Víctor Manuel Báez, está dentro de nuestros patrocinadores. Calle Duarte, municipio de Jaina, provincia San Cristóbal. Teléfono 809-957-2319. Bien, como lo que es promesa es deuda, nosotros estuvimos durante lo que es la semana entera a través de publicidad anunciando el programa especial que vamos a tener en el día de hoy, 1 de septiembre del año 2024, recordándole que se celebra en nuestro país el Día de la Biblia. La Biblia, como todos sabemos, es el libro más leído, el libro más controversial, es el libro que ha regenerado vidas a lo largo y ancho de la historia. Luego de su existencia, que fue prácticamente organizada, reorganizada, porque todos sabemos que en la antigüedad fueron los escritos a través de piedras, luego a través de papiros y se almacenaban en códices que eran costumbre propia de los tiempos en los cuales se le dio el valor, o más que el valor, la interpretación a lo que es las Sagradas Escrituras. Entonces, la Biblia, como dijimos, es símbolo de regeneración y transformación. La Biblia no se interpreta por el intelecto humano o natural que tenga una persona, más bien a través de lo que es esa luz espiritual, ese poder de Dios que nos da entendimiento para que nosotros podamos analizar, interpretar las Sagradas Escrituras. Y para el día de hoy nosotros tenemos dos personas de buen testimonio dentro de lo que es el Evangelio, dos personas que han luchado de manera ardua, han vencido obstáculos, dificultades para mantenerse dentro de lo que es el Evangelio. Ellos han hecho obras de evangelista, también el caso de Daniel de apostolado, y han peinado parte de la geografía nacional, predicando la palabra de Dios, incluso dando conferencias, estudios. Y es un honor para nosotros tener aquí al pastor Daniel Fermín, quien está a mi derecha, y el ministro evangelista Carlos Manuel Medina Araujo. Bienvenidos sean ambos a este espacio Periodismo con Alejandro. Pastor Daniel Fermín. Muchas gracias, Alejandro, y gracias por este momento tan maravilloso y por la invitación de este programa que sé que lo escuchan muchas personas. Gracias por estar con mi hermano Carlos, compañero de alma, que hemos estado siempre en el Evangelio y en el ministerio. Usted también, que de pequeño estudiamos juntos, desde pequeño, y hoy Dios nos permite estar también en el camino como ministro del Señor. Amén, es un honor tenerlo a ambos aquí, debido, como usted señala, que estudiábamos juntos en nuestra adolescencia. Yo recuerdo que era en Centro de Estudio Hernández, ahí en Villa Pinca. Y ha llovido un poco después de eso, ministro. Estamos hablando de 1984. Por ahí éramos muchachos. Y Carlos Manuel Medina, que no es que yo sea un anciano, pero lo vi nacer ahí en el centro y lo vi crecer. Ministro Carlos, bienvenido al espacio. Dios le bendiga en esta mañana. Para mí es más que un placer y un honor estar aquí compartiendo con ustedes y ser una de las personas que ha sido invitada en esta mañana para estar
hablando acerca del tema bíblico que vamos a tocar. Quiero saludar a todos aquellas personas que están conectadas y que pueden vernos a través de estos medios. Para mí es más que un regocijo estar aquí en esta mañana. Dios le bendiga. Así que reiteramos nuestro agradecimiento, como dijo el evangelista, el ministro de Cristo, a cada uno de nuestros seguidores que de una manera u otra nos sintonizan a través de diferentes plataformas, tomando, como se dice, como emisora matriz a lo que es la Superactiva RD Multimedios, tan activa como tú. Ministro, antes de entrar en materia, nos gustaría saber el nombre de la iglesia que usted dirige, la ubicación, los días de cultos. Sí, una de las iglesias que dirijo, por ejemplo, la iglesia central está en Villapenca, frente al Colegio Civilio. Ahí estamos, Iglesia Casa de Misericordia. Saqué un espacio porque ahorita estamos ahí, porque por esta invitación tan poderosa. Amén, amén. Gracias por ese esfuerzo, ministro. Por favor, ¿podría decirnos la iglesia donde asiste? Yo asisto a la iglesia Camino de Santidad, Iglesia de Dios Camino de Santidad, que está ubicada aquí en el barrio Chino. Mi pastor es Fermín Alcántara. Allí estamos para servirle. Bien, nosotros hemos tomado un tema muy importante para el día de hoy. Importante por el carácter de la persona que envuelve, de la persona a la cual nosotros nos vamos a referir en este momento y durante todo el espacio. El tema que nosotros hemos escogido es Jesús y su estadía en la tierra. Jesús y su estadía en la tierra. Bien, nosotros quisiéramos preguntarle a los ministros que están en la tertulia en este momento, el nombre Jesús en sí, ¿qué significa Jesús? Ese nombre que apenas tiene 5 letras, ¿verdad? ¿Qué significa Jesús? Bueno, Jesús, la palabra Jesús viene desde el cielo. El ángel fue encomendado y cuando José y María, el Espíritu Santo tocó a María y fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, el ángel le dio el nombre. Porque los nombres son muy importantes porque desarrollan el carácter del individuo de las cosas. Se llamará Jesús porque será el Salvador del mundo. La palabra Jesús lo que significa es Salvador. Pero oiga que bien, usted lo explica, Salvador del mundo. O sea, no de una élite social, exacto, no de un grupito, sino del mundo completamente. Claro está, todo aquel, ¿verdad?, que cambia de camino y se ajusta a lo que son las normas establecidas por la Biblia. ¿Por qué razón la historia tiene que dividirse en un antes y después de Cristo? Ministro Carlos, ¿por qué esta división? Existe una condición en la antigüedad, y era que anteriormente los tiempos se contaban de mayor a menor, y como se contaban de mayor a menor, por eso se establece, luego de la venida de Jesús, se establece un antes y un después de Jesucristo. O sea, según el calendario, entonces era de manera no ascendiente que se contaban los años, sino descendientes. Por ejemplo, 2044, en vez de pasar al 2045, era 2043. Así es. Viene buena explicación, ministro. Pero hay algo que nosotros quisiéramos analizar y es lo que es la genealogía de Jesús. La genealogía, ¿de dónde desciende el Cristo? ¿De qué linaje? Nos habla la Biblia, ¿de qué línea? Bueno, Jesucristo desciende de la tribu de Judá y también estaba escrito por el profeta Isaías, que venía de la raíz de David, linaje de David. Y el objetivo específicamente
de Jesucristo, porque algunos profetas, ¿verdad?, anunciaron desde la antigüedad sobre el advenimiento de él, y como el caso de Isaías. En el mismo Génesis hay una profecía cuando habla de que herirá a la serpiente en el calcañal. Todo eso tiene un trasfondo que enfoca lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entre estos profetas, ¿cuáles ustedes entienden que fue el más específico, anunciando lo que era la venida de Cristo, el reino de los cielos, como yo lo conocemos? yo entiendo que para mí Isaías, el mismo que usted mencionó, fue el que más enfatizó y se enfocó en cuanto a lo que era ya el propósito que Dios tenía con aquel ungido que iba a venir para salvar a todos los pueblos y todas las naciones. Y también quiero hacer un breve comentario referente a esa misma situación, y es, Alejandro, que nosotros observamos bíblicamente que en la antigüedad, después de haber caído Adán y Eva, Dios provee todos los medios necesarios para que las personas pudieran entrar en lo que era una comunión o un contacto pleno con Él. Y entonces ahí nosotros vemos que aquella profecía se cumple porque ya Dios de antemano había marcado de que iban a acontecer las cosas de esta manera. Luego de la caída de Adán y de Eva, observamos el tabernáculo, que fue que se estableció como era como un ayo o una sombra de lo que ya iba a venir, y allí en el tabernáculo se hacían alguna especie de sacrificio, y aquellos sacrificios simbolizaban realmente con aquella víctima que se hacía un ritual para transmitirle los pecados de aquellas personas a aquella víctima que no tenía ninguna culpa de nada, para así ser sacrificada, para que aquella persona pudieran adquirir lo que era un medio temporal de gracia. Pero era, es decir, ya está hablando del periodo de lo que era la ley. Sí, amén, claro, era para marcar ya lo que en un futuro se iba a aproximar, que iba a ser un sacrificio perfecto, que iba a ser para todas las naciones y permanente, donde ya nosotros observamos que cuando aconteció el sacrificio de Jesús, se rompió el velo se rompió, se rasgó, porque para tener un acceso, todos los pueblos y todas las naciones y toda lengua, a un acceso pleno y perfecto para entrar en lo que es en una comunión plena con Dios. Pero hay algo que me llama la atención, Pastor Daniel, algo que me llama la atención. Jesús estaba en su reino de gloria, donde los ángeles día y noche le alababan. Digo le alababan porque me quiero remontar antes de él venir. Estaba, hablando en buen dominicano, en un lugar cómodo, confortable. ¿Por qué viene y nace en un establo, un pesebre, un establo en un lugar donde habían ganado, animales? No pudo tener otro nacimiento como más digno. Bueno, es que Jesús cumplió todos los parámetros que estaba escrito de él, lo que decía el ministro evangelista Carlos. Lo que profetizó Isaías, que es el profeta que más habla de su venida y que más se especifica con su propia vida. El profeta Isaías en el capítulo 53 habla de lo que hablaba nuestro evangelista Carlos, del padecimiento, el quebrantamiento. Entonces, en el capítulo 6, verso 9, también habla de su natalidad, de su muerte y su resurrección. Entonces, la pregunta que usted me decía respecto a que él era... Sí, sobre si era necesario que él naciera en un lugar como humilde, de tanta pobreza, exacto, tan humilde. Exacto. Eso tendría un mensaje de los rasgos de él, de desprendimiento como hijo de un rey, o él mismo, el rey, para entonces nacer en un lugar donde había materia fecal. Usted sabe que aquella profecía de Jesús envuelve mucha condición. Había una condición geopolítica en aquel entonces, y sabemos que cuando los ángeles se acercan a Herodes
y le dan aquella profecía, inmediatamente él comenzó a sentir un gran celo acerca de el rey, el Salvador que venía. Entendía que era un rey que venía a detronarlo a él. Entonces se levantó una persecución realmente para detener lo que era el plan de redención que Dios tenía para todos los pueblos y las naciones. Entonces allí es donde nosotros vemos que María y José tienen que huir para poder proteger el nacimiento de aquel niño, y todas aquellas cosas ya estaban marcadas. El mismo libro de Isaías habla acerca de que un hijo no nacerá, o sea, no se nacido, y dice que iba a ser menospreciado, experimentado en quebranto, que no íbamos a ver ningún atractivo en él. Todo eso encierra. La la forma de poseída económica que el niño iba a nacer. El proyecto de Dios realmente tenía que ser elaborado así, porque así Dios lo había marcado. Ni se halló lugar en el establo para él, o sea, donde podían nacer de manera digna una persona, que una mujer podía dar a luz, no se halló el lugar en él, entonces tuvo que dar a luz en ese lugar. Sí, hay dos connotaciones, lo que dice nuestro hermano Carlos. Esperaba un rey poderoso con espada y que viniera, ellos estaban preparados para esperarlo, eliminarlo, para que cualquier dinastía que viniera no eliminara la de ellos. Pero entonces había un plan y un propósito. Siempre Dios tiene un plan y un propósito. Amén. Lo primero es enseñarle al mundo que la humildad del rey y la diferencia de un rey celestial y un rey terrenal, que solo se basa en su poder, en su gloria, y que se puede mostrar la gloria con la humildad y el poder. Entonces, esa connotación es lo primero, y nos enseña a todos los seres humanos a ser humildes, a los ministros, que no importa donde la condición que estemos, donde estemos, conocer nuestro propósito. Eso nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que cumplirse lo que Dios profetizó sobre nuestras vidas. Sobre él se profetizó eso, que iban a ser en un pesebre, y que también todas las señales, iba a haber una señal en el oriente y todo eso. Y también para el plan y el propósito, como decía nuestro hermano evangelista Carlos, esconderlos de lo que había de venir por el odio del rey y todas las cosas. El celo. Si ¿dónde van a hacer un pesebre? ¿Quién me va a sustituir? Como David cuando hizo el loco con los filisteos, el que mató su paladín, ahora viene loco. Entonces, de un pesebre pobre, ¿quién me va a sustituir a mí? Dice Herodes. O sea que... Y tenía lógica, parece. Sí. Tenía su lógica. Hay una diferencia. Vamos a entrar a lo que es los milagros que hizo Jesús. Milagros, sanidades. Pero es bueno marcar la diferencia entre milagro y sanidad. El milagro es un acontecimiento sobrenatural de algo que ocurre. La sanidad, aunque también es un milagro, es algo que la persona recibe por un quebranto que tenía, etcétera, etcétera. O sea, siempre la sanidad son milagros también, pero no todos los milagros son sanidad. De los milagros que Jesús hizo, las sanidades, ¿cuál ustedes entienden que ha sido de la más impactante? Y de esos milagros, ¿cuál usted entiende, el que usted mencione, que le lleva un mensaje a la comunidad? Yo creo que el milagro más extraordinario para mí es el milagro de la resurrección. Por ejemplo, el milagro de Lázaro, porque da una señal profética también que dan los profetas. Cuando el pueblo estaba pidiendo señales, recuerden que los fariseos, los saduceos, no perdían señales, otro conocimiento, sabiduría. Entonces el Jesús dice, no se le dará más señal sino la señal del profeta Jonás. Como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre durará 3 días en el vientre de la tierra. Hasta el día resucitará. Entonces la resurrección, y después en Juan él le dice hay que nacer de nuevo, es necesario que nazca de nuevo. Los religiosos no comprendían la resurrección ni aceptaban la resurrección, y la resurrección viene desde los tiempos de Jonás manifestándose para que el mundo pudiera comprender, porque vivía bajo un viejo pacto, bajo el Antiguo Testamento, que era la vieja alianza del preparamiento para la gracia, para el advenimiento de Cristo. Entonces Jesús, los profetas vienen hablando, Jesús viene hablando, y después Jesús otra vez con su ministerio vuelve y repite esa señal, porque a la gente lo que le gustan los milagros. Entonces la señal más grande es cuando un hombre resucita. Por eso Dios mismo ha usado al hermano Carlos en todo tipo de milagros. Yo he orado por ciegos, mudos, he orado por gente. Pero lo más importante es cuando tú resucitas una alma, que espiritualmente tú le das una palabra, él está muerto espiritual, ciego, y cuando tú le das esa palabra que lo impacta, resucita.
Y la gente ve entonces el cambio. Por eso fue que le dijo a Nicodemo, tú eres religioso y no entiendes que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Tú me preguntas, ese es el milagro más grande. Si tú cambias de vida, si te transformas, y por eso la Biblia dice que por el único milagro que hacen fiesta en los cielos es por una alma que sea restaurada y resucitada. Pastor, una pregunta. Tocó el tema de Nicodemo. Nicodemo, cuando él le hace esa pregunta a Jesús, él se lo hace inocentemente a juicio de usted, o se lo hace en forma como tentativa, que cómo es eso de nacer de nuevo. ¿Él tenía conocimiento o desconocía un nacimiento de nuevo? Bueno, para mí él no, cuando Jesús hablaba muy profundo, él estaba hablando, recuérdese que, bueno, creo que no quiero meterme en el tema que usted va a seguir preguntando, puedo caer en un tema, pero cuando Jesús le dice a Nicodemo, los religiosos siempre tienen una percepción de lo que ellos creen y son más naturalistas que espirituales. Y no conocen, como usted dijo, la revelación. Por eso usted dice que la Biblia no se interpreta de una manera teológica humanamente, sino que el mismo Espíritu ilumina la interpretación. Por eso teólogos, gente científica, leen la Biblia y tienen que buscar un cristiano común y corriente que tiene el Espíritu de Dios para que pueda interpretar. Como Daniel, los magos, ninguno podían interpretar las escrituras en las paredes. Así es. Y como José, los sueños no podían interpretarlo. Entonces, hay muchos que caen en espíritu de adivinación, pero ya la gente lo que quiere es la realidad, no una adivinación, sino una palabra que venga correcta con raíz etimológica. Como ustedes bien señala, esos sabios, eso entendido, que habían sido criados en corte, en buenas universidades, educados, no podían, ¿verdad?, interpretar, pero el hombre de Dios, que tenía la unción de Dios, sí podía y pudo descifrar cada una de las profecías. Adelante, Carlos. Sí, también referente a esa pregunta que usted le hizo al ministro, yo entiendo que había dentro de aquellas interrogantes que Nicodemos le hizo a Jesús, había algo premeditado ya, porque sabemos que Nicodemo no llegó ante Jesús por accidente, sino que él llegó porque ya había preparado el escenario para ir ante Jesús. De hecho, lo hizo de noche. ¿Por qué? Porque no quería que se dieran cuenta que él iba a ir a esa hora. O sea, él tenía la inquietud y tenía la necesidad de saber acerca de lo que era el nacimiento, el nuevo nacimiento, pero un nacimiento que realmente no era un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Ahora bien, también esa pregunta era una pregunta para acorralar un poco a Jesús. Entonces, cuando Jesús le da la respuesta a él, donde él comienza a comprender algunas cosas que quizá yo entiendo que podría ser que él realmente quiso someter, o sea, meter a Jesús en lo que era una especie de acorralamiento para contra ver, la espada y la pared, para ver la respuesta de Jesús acerca, porque de hecho él le dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces solamente una persona que ande con Dios la puede hacer. O sea, él estaba convencido de que Jesús venía de Dios y que era el mismo Dios. ¿Y por qué tiene que ir a Jesús de noche? Porque él no, o sea, porque tiene que ir, porque él era parte de los rabinos de aquel entonces y no quería someter lo que era su egocentrismo por el suelo, su orgullo, su orgullo, llevarlo al plano de ir ante Jesús y hacerle cierta pregunta, ¿entiendes? Ese era el asunto, porque cuando Jesús llega en aquel entonces, crea ciertas situaciones de alboroto en los religiosos, porque aparece una persona que nosotros sabemos que estábamos en un periodo que realmente había un estado de silencio, donde Dios no hablaba a través de profetas, no hablaba a través de nadie, y de repente llega Jesús y llega marcando diferencia en cuanto a lo que era milagro y situación. Entonces aquellos religiosos se sentían acorralados. Creo que el ministro Daniel quería decir algo sobre eso. De noche, ¿por qué? Exacto. Yo en la segunda parte que dice el ministro Carlos, estoy de acuerdo con él, porque recuérdese que cuando Jesús él llega de noche, como él dice, orgullo, es religioso, miembro de ese tiempo, del conocimiento y de todo. Pero yo creo que no es tanto para tentarle, porque él le dice, la palabra que él le dice, sabemos.
O sea, él afirma que ha venido de Dios como maestro. O sea, los milagros lo viene siguiendo. Lo habían reconocido. Lo habían reconocido, diferente a los demás que no querían reconocerlo porque le afectaba con sus intereses. Este viene de noche y se esconde. Yo veo que hay en él una necesidad, pero no quiere llegar de día porque todo el mundo lo va a ver. Si llegara de día, si fuera para avergonzarlo o directamente para eso, aunque respeto la opinión de la exégesis del Claro, cada quien tiene claro, su punto pero de vista. yo tengo, por ejemplo, esta es la percepción parte mía, la segunda que él dijo, voy de acuerdo más. ¿Sabes que la exégesis siempre uno coge la mejor? De la que él dijo, yo voy más de acuerdo con la última que él dijo. Entonces, como él llega de noche, se indica que hay una necesidad y testifica que él hace los milagros, o sea, lo está apoyando. Cuando alguien dice, yo sé que el hermano Alejandro, Dios lo usa, y yo sé que todas las señales que hay, está reconociendo. aunque los otros dicen que no, de mi parte, mi grupo, que no, pero todas las señales dicen que el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué le pregunta qué hay que hacer para entrar en los cielos? Pareciera como si está preocupado, sí, está interesado. Y se ve como dice Carlos, me fuera una tentación. Pero si fuera una tentación, lo hicieron en público como lo hicieron todos, para avergonzarlo y que todo el mundo lo escuche. Número uno, él se esconde y va en la oscuridad, nadie lo conozca. Primero, como dice Carlos, en la segunda parte, por el orgullo, para que la gente no sepa. Sí, de acuerdo con Carlos. ¿Y qué hace este hombre aquí? Si este hombre de nosotros, y nosotros no creemos. Es un intelectual. Y estamos en contra de su predicación o de su enseñanza, de su doctrina. Corriente, hasta de traidor lo acusaron. Pero entonces mira qué le dice. ¿Qué hay que hacer para entrar ahí en los cielos? O sea, cuando tú le preguntas a alguien para tener un éxito en algo, ¿qué tú hiciste para llegar a hacer eso? Porque te interesa. Y porque tú estás de acuerdo con lo que... Entonces le dice, tiene que nacer de nuevo. Entonces ahí dice tú, ¿cómo nacer de nuevo? Pues yo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre. Y dice, no. Y después Jesús le dice, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es como el viento que sopla de un lugar a otro, no sabe dónde viene ni a dónde va. O sea, así es. Exactamente. Viene, estoy prácticamente de acuerdo con lo que ustedes señalan. Lo que no estoy de acuerdo 100% con algunas teorías de personas que dicen que tal vez fue a Jesús de noche, porque en hora de la noche Jesús tenía menos cúmulo de personas que les rodeaban, pero esa teoría no me convence. Bien, queremos recordarle que este espacio llega a usted a través, oiga, de Café La Esperanza, el café de tu gusto. Yo no lo pienso dos veces. Cuando quiero tomarme una taza de café, tomo Café La Esperanza. De igual manera, nosotros les recordamos que somos patrocinados por el bufete de abogados jurídico Víctor Manuel Báez. Está ubicado en el municipio de Jaina, calle Duarte, número 70, 809-957-2319. Y también tenemos el respaldo de lo que es soldadura, rescate industrial. Esos son nuestros patrocinadores. Después de Dios, la gente que nos ayuda para que este espacio llegue. No, ese cafecito, perdón, yo soy cafetero, ya voy a comenzar a utilizarlo. Sí, La Esperanza. Café La Esperanza, ¿dónde se encuentra ese café? Ese café, como dije ahorita, en las instalaciones de Agua Merengue, ahí frente donde estaba Ferretería Familia, ahí está Cristian Nina, que es el distribuidor exclusivo de ese café aquí en el municipio de Jaina. Bien, vamos a una pausa y retornamos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI, la energía sostenible del país.
Volvemos aquí a tu espacio matutino dominical, Periodismo con Alejandro. Hemos estado disfrutando de lo que es la taza de café La Esperanza, el café de tu gusto. Oye, yo no lo pienso dos veces. De una vez agarro mi taza. Mírela aquí, mi taza. Café La Esperanza, el café de tu gusto. Bien, vamos a continuar recordando que estamos conversando con el tema la estadía de Jesús en la tierra y estamos en compañía del pastor Daniel Fermín y el ministro evangelista Carlos Manuel Medina Araujo. Bien, referente a lo que es Jesús, creo que ese es el nombre más criticado, es el nombre más atacado, pero también es el nombre más venerado, ¿verdad? El más elogiado, el más alabado. Bien, y cuando una persona es así como nuestro Señor Jesucristo, que tiene muchos enemigos, pero muchos admiradores, entonces se pone en torno a su personalidad lo que es como un enigma, o sea, un misterio. Hay personas que dicen que está incorrecto decir que Jesús era 100% humano. Hay otros que dicen que lo correcto es decir que tenía la doble naturaleza, la humana y la divina. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Era Jesús 100% Dios y 100% hombre? ¿O lo correcto es decir, no, él tenía las dos naturalezas, la humana y la divina? Yo, en mi opinión, entiendo que cuando algunos eruditos dicen que no es correcto quizá decir que él era 100% hombre, y pero 100% sí 100% Dios. O sea, sí 100% Dios, pero no 100% hombre, se refieren a la condición humana, ¿entiendes? Nosotros como humanos sabemos que para yo decir este jugo es 100% de naranja, es porque tiene que ser de naranja y cumple con todos los requisitos y el estándar que tiene que tener la naranja. Claro. Entonces, si yo digo que Jesús es 100% hombre, entonces estoy diciendo que tenía debilidades. No era que no la tenía, él la tenía, pero limitada. No cumplió con ellas. Sí. ¿Entiendes? Sino que se guardó de todo eso porque, Jesús vino como humano al mundo para demostrarnos a nosotros, porque él sentía y tenía todo lo que tenía un humano. Ahora bien, Jesús, por eso que la Biblia establece y dice que nosotros debemos seguir el blanco que es Jesucristo, que es el ejemplo que nosotros debemos seguir. ¿Por qué? Porque Jesús marcó una diferencia, aún siendo humano, no tuvo contacto con el pecado. O sea, para yo ser 100% hombre, yo tengo que tener contacto con el pecado. Ahora, yo sí soy 100% hombre, porque yo tengo debilidades, y no nada más que tengo las debilidades, sino que en momentos determinados he fallado. He ejecutado lo que es la condición de pecado. Entonces ahí sí se puede determinar, él es 100% hombre porque ha fallado, ¿entiendes? Pero Jesús no se vio en la necesidad que se ven los humanos realmente, que en momentos determinados tienen que pedir perdón, que tienen que humillarse porque cometen ciertos errores. Jesús vino a demostrarnos a nosotros que como humanos nosotros podemos vencer, pero ¿vencer cómo? Pidiéndole a él que nos dé la fortaleza. Pastor Daniel, ¿tenía algo que decir? Sí, yo creo que también yo, sobre lo que el hermano Carlos dice, y yo abundo algo más, yo digo que depende de la percepción y la cultura, como usted lo interprete. Por ejemplo, nosotros en buen dominicano tenemos un lenguaje y cada cultura tiene un lenguaje. Dependiendo como usted lo quiere interpretar, la cosa aparenta, dependiendo de la percepción, la mirada. Es como los evangelios son sinópticos de acuerdo a la mirada que se le da. Por eso es que aparece uno que lo vio en tal parte, que eran dos, que era uno. Entonces yo creo que es como uno vea las cosas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, Jesús siempre hablaba de las cosas naturales para que aprendiéramos las cosas espirituales. Si nos vamos a lo científico, según la genética, tiene que haber un aporte de cromosomas, 23 y 23. 23 aporta el hombre y 23 la mujer. Entonces aquí vemos que en el mundo espiritual aportó el cielo.
Sí. Y no hubo un Amén. nacimiento nada más espiritual, ni tampoco natural, Gloria a Dios. sino que el que determina el sexo, la condición y el propósito, aportó que fue el Ye del cielo, el Padre. Amén. No fue hombre, por eso le dijo cuando el ángel se le aparece a José, que él dice, yo no te he tocado, no he penetrado, no he hecho nada. ¿Y por qué tú dices que está embarazada ahora? Le dije al ángel, José, tranquilo, que lo que he engendrado del Espíritu Santo es. O sea, hay un milagro en el vientre. No hay que penetrar, ni llegar a la vagina, ni nada, sino que será depositado allá mismo. Pero como quiera, para ver un nacimiento y una gestación y que un niño nazca, un feto, se haga realidad vida, tiene que haber esas condiciones de sangre, esa mezcla de sangre entre lo natural y lo espiritual. Entonces ahí Jesucristo aportó su sangre y su cromosoma al Padre. Y María aportó lo natural. Entonces, ¿por qué? Como decía nuestro hermano evangelista Carlos, para que la gente no diga, si viene, por eso la Biblia dice que el que dice que él vino en espíritu, es un espíritu. Es un anatema. Es un anatema, es un demonio. maldito. Sí, porque él no vino en espíritu, él vino en carne, se encarnó. Como te digo, dejó su trono, dejó todo. Entonces, para que el hombre aprenda que si él se encarnó y se sometió a debilidades, aunque él se compenetró con el pecado sin él tener que tocarlo, es como el pez en el mar. La agua es salada, pero no sale desabrido. Así Entonces, es. eso fue lo que pasó con Jesús. Él estaba sazonado del cielo, su sazón. Por eso dijo él, a mí la sazón y la cuestión, aunque no está hablando de eso le pertenece al Padre de los tiempos. Entonces, es importante entender que hubo un aporte del Padre en cuanto para lo natural, porque hubo una intervención natural, aunque fue espiritual, que Así vino y es. penetró. Entonces, ¿por qué? Por eso es cuando María le dice, mi hijo, ¿por qué te has perdido? Te estamos buscando. El primer milagro que hace Jesús en la boda de Canaán, ella también le dice, a él milagro. Ahí él le enseñó su naturaleza divina, porque ya María pensaba que era el hijo de él, como quería todo el mundo. O sea, le estaba olvidando lo que el ángel le dijo, que era engendrado del Espíritu. O sea, ahí él mostraba su naturaleza divina cuando la gente quería compararlo humanamente. Ni tampoco lo podían ver como un espíritu, sino como el Hijo de Dios que nació para enseñarnos a nosotros que con debilidad y dificultad y como humanos podemos vencer. Y no quiero meterme porque ahí creo que hay otra pregunta. Brevemente, quiero señalar referente a lo que es 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Doble naturaleza. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes 100%, porque Jesús en su condición, ¿verdad? Porque Jesús era el mismo Dios prácticamente. Exacto. Los atributos de Dios. Y con esos atributos de divinidad que él tenía, no le permitía fallar, ni le permitía asociarse con lo que es el pecado, como señalaba el ministro Carlos Manuel Medina. Entonces es una realidad, él no mantuvo ningún tipo de compenetración con el pecado, se mantuvo siempre al margen de la pecaminosidad, aunque se compenetró con ello, como dijo ahorita el ministro Daniel Fermín, pero mantuvo siempre su nivel de una espiritualidad superior, que el pecado no llegó hasta ella. Permiso, Carlos, perdón, Carlos, ministro. Es como ahí en ese tenor, es como el médico, que el médico ve la enfermedad diferente al paciente. El médico brega con la enfermedad, pero no se contamina. Tiene prevención para no contaminarse. Será Jesús. Jesús estaba dentro del pecado, pero no se contaminaba, diferente a nosotros, que nosotros como humanos, si somos humanos, nos vamos a contaminar. Vamos a ver la enfermedad como un dolor de muerte. El médico siempre da una esperanza que puede hacer algo. Así es. Bien, hay algo que quiero preguntarle brevemente, porque ya estamos para finalizar, pero quiero que sean prácticamente preciso y breve. La sociedad de aquel tiempo, sabemos que habían grupos religiosos, y no solamente religiosos, sino políticos, que de una manera u otra estaban compenetrados con la religión, y al venir Jesús, esos grupos se los echó de enemigos. ¿Qué influyó ahí para que esos grupos adversaran a Jesús y viceversa? Porque Jesús no se quedó de brazos cruzados, sino que también lo adversó a ellos, o respondió la forma que ellos tenían de enfrentarlo a él. Nosotros realmente, bíblicamente observamos que en ese entonces operaban algunas denominaciones que eran como los fariseos, los saduceos, los escribas. Habían diferentes denominaciones. Entonces,
En aquel entonces nosotros bíblicamente nos damos cuenta que el sistema religioso que operaba era un sistema que realmente lo que hacía era que prácticamente imponía algunas cosas que estaban fuera de lo que era el marco bíblico o la enseñanza que Dios quería darle al pueblo. Entonces cuando Jesús viene para romper con todos aquellos parámetros. De hecho, nosotros observamos, y si hacemos ciertas comparaciones con estos tiempos, observamos que hay muchas corrientes que han surgido en base a ideología y creencia de muchas personas, que era lo mismo que pasaba en aquel entonces. Entonces Jesús trae una enseñanza la cual es la correcta para romper con todos aquellos parámetros que habían establecido los humanos, porque el humano siempre anda estableciendo cierta condición y poniendo ciertas reglas que a veces no son las que Dios realmente quiere imponer en nosotros como humanos. En la parte final estoy un poco afectado de la garganta, se me nota mucho, pero estamos aquí. Ya en la parte final, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?, exclamó Jesús en la cruz del Calvario. En sí, Dios dejó a Jesús solo en ese momento, lo desamparó. O esa fue una expresión producto de un hombre que estaba en medio de un sufrimiento, con sus brazos y pies clavados, lo desamparó Dios, o fue una expresión producto del sufrimiento. No, Dios no lo desamparó, sino en lo que estábamos hablando anteriormente. Ahí Él mostró su naturaleza humana, su humanidad. Recuérdense que Dios nunca nos desampara a nosotros, y menos a su Hijo, y Él mismo siendo Dios. El problema es, como usted dijo ahorita, Dios no quiere ver nada con el pecado, Él es santo. Entonces ya Jesús, cuando el profeta Isaías dice que profetiza, hablando en ese tiempo, pero hablando de Jesús, ¿quién irá por aquello? Él dijo, envíame a mí, yo iré por aquello. Si nosotros parafraseamos, el Señor lo que le está diciendo, ¿tú sabes para dónde tú vas? Esa gente son malas, te voy a dar 12 discípulos, te van a vender, no te van a ir. Comienza a decirle toda la historia que le iba a pasar, que él la sabía. Entonces le decía como quiera, envíame a mí, yo iré por aquello. Bueno, pues vete. Entonces cuando viene, ya él sabe lo que venía, su asignación, su diseño en la tierra, su propósito, como usted dijo ahorita, que él no podía pecar, aunque en él había debilidad, él no podía hacerlo, porque también Satanás lo tentó en el desierto y fue probado. Entonces, cuando él dice esto, envíame a mí, yo iré por aquello, él está diciendo que él no importa mezclar con la naturaleza. Entonces ahí estaba la parte humana, ahí es que como decíamos, que ahorita decíamos 100% humano, y la otra era que era su naturaleza divina y humana. Ahí mostró su humanidad. Brevemente. Alejandro, disculpe, sí, yo breve. Sí, pero yo quiero corroborar un poco con la pregunta que le hizo, que hizo ahora mismo, y es que cuando Jesús expresa esta palabra que dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Nosotros también observamos bíblicamente que un tiempo antes Jesús había orado pidiéndole al Padre que si era necesario que pasara de él esa copa, sí, pero que no se hiciera su voluntad. Y cuando nosotros el término copa en aquel entonces, en la antigüedad, se expresaba como un símbolo de pacto, y copa abarcaba muchas cosas dentro de ella, porque sabemos que dentro de una copa se echan muchas cosas para nosotros ingerirla. Entonces, el trago que Jesús iba a ingerir era un trago demasiado amargo, porque ¿qué había en esa copa? Allí estaba el robo, allí estaba el hurto, allí estaba el asesinato, allí estaba la mentira. O sea, iba a cargar con algo que era demasiado fuerte para él, ¿entiendes? No era que él no podía, pero la parte humana de Jesús, claro, en su naturaleza, es tan tal que la Biblia dice que la gota de sudores de él que salían eran como gotas de sangre, porque él sabía a qué se iba a enfrentar humanamente hablando. Bien, se están metiendo profundo estos exégetas. La parte final, lo he dicho como 2 veces, la parte final, pero ya es la parte final de este programa. Jesús, brevemente, 1 minuto, 1 minuto y medio para que lo interpreten. Jesús, su venida, ¿qué ha significado para el mundo?
un antes y un después. Yo creo que, como dijimos al principio, cuando Jesús viene al mundo, por eso que se dice antes y después de Cristo, dividió la historia. Apocalipsis capítulo 6, donde habla el libro Apocalipsis, hablando de lo que ha de venir, el anticristo, la bestia, todo lo que habla, los caballos, los jinetes. Vemos que cuando Juan está en la isla de Patmos, que se le revela, se le dice que no hay nadie que pueda descubrir los sellos y destaparlos. Cuando la Biblia habla de tapar los sellos, habla de tiempo, de que puede darle curso a la historia. Entonces, todo estaba parado, había una oscuridad hasta que Cristo vino, esperaban la luz, al Mesías, al Salvador. Cuando Cristo viene, entonces da esperanza al mundo. La luz brilla en el oriente, y de ahí dice, nació el Salvador, llegó la esperanza que esperábamos nosotros, al Mesías. Amén. Carlos Manuel. Amén, corroborando con la posición de Daniel y enriqueciendo también esa posición. Bíblicamente nosotros vemos en esa connotación cuando realmente Juan fue desterrado desde la isla de Patmos, o sea, fue llevado a la isla de Patmos. Nosotros vemos que allí Dios en una teofanía se le muestra a Juan y muestra... La teofanía viene siendo la manifestación de Dios al ser humano. Amén, claro, una visión, el aparecimiento de Dios. Entonces Dios le muestra en aquella teofanía a Juan cómo realmente nadie en la antigüedad, o sea, se va en una connotación a la antigüedad, nadie podía entrar en el ambiente. Por eso ahorita le dije acerca del tabernáculo que Dios había proveído todos los medios necesarios para que el hombre pudiera tener una comunión plena con él, pero esto era un batón o una sombra, un ayo de lo que se veía venir. Entonces, por eso Juan, cuando ve que uno de los seres vivientes le dice que quién es digno de abrir el libro o desatar su sello, dice la Biblia que Juan lloraba porque veía que no se encontraba nadie en el planeta que fuera digno, porque todos teníamos falta y teníamos pecado. Entonces, es cuando él escucha aquella palabra que le dice uno de los seres vivientes y le dice, no llore más, Juan, porque aquí el cordero inmolado, o sea, inmolado quiere dejar dicho limpio, sin mancha. Él es digno de abrir el libro y desatar su sello. Él ha venido para vencer. Entonces, ¿cuál es la importancia de la venida de Jesús para nosotros? Una luz al final del túnel. Amén. Una luz al final. Una esperanza. Así es. Bien, no hay tiempo para más. Agradeciendo a usted su sintonía con este espacio dominical Periodismo con Alejandro, y agradeciendo obviamente a los varones de Dios, a estos dos ministros, Daniel Fermín, el pastor, y el evangelista Carlos Manuel Medina, por habernos acompañado por espacio de 1 hora analizando lo que fue la estadía de Jesús en la tierra. Un análisis muy profundo. Lamentablemente se nos quedaron algunos temas referentes a lo que fue el advenimiento de Jesucristo, porque es un tema muy, pero muy amplio. Pero reitero, los ministros de Cristo hicieron lo que se llama camino al andar, y sé que usted quedó completamente ilustrado, ilustrada, edificado, edificada de las declaraciones y análisis que ellos emitieron a través de este medio. Recuerde que este programa le llegó a través de Café La Esperanza, ¿verdad? Bufete de Abogado Víctor Manuel Báez y, cómo no, a través de la superativa RD Multimedio, tan activa como tú. Hasta el próximo domingo.